Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Mi nombre es Cindy Padilla y en este segundo programa del mes de febrero estamos fomentando el valor de tradición. En esta ocasión hablaremos sobre algunos de los lugares más desconocidos para viajar. Vamos a nuestra primera cápsula, Piedad Mariana. Amigos de San Juan TV, Padre Pancho nuevamente con ustedes, hablando de la tradición. Cristo entrega a su iglesia los bienes de salvación y la iglesia los hace llegar a nosotros a través del tiempo, en lo que se llama la tradición. El primer elemento de la tradición, pues por supuesto que cuando ya vive la segunda generación de cristianos, que están muriendo los apóstoles, necesitan consignar por escrito su predicación. Y es cuando nacen los evangelios, las colecciones de las cartas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, que era la única obra de Lucas. Y saldría pues la Sagrada Escritura. Sin embargo, antes de que se fijaran cuáles son los libros inspirados por Dios, pues ya existía la predicación, la organización de las distintas comunidades, la respuesta a los distintos problemas que tenían, la acción pastoral y diferenciación entre unas comunidades y otras. Y después, para poder tener una autoridad que los uniera a todos, el definir cuáles eran los libros inspirados, el canon bíblico. Y esto les toca a lo que conocemos como los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son aquellos autores de los que conservamos predicaciones, cartas o libros, y que van desde los apóstoles hasta los teólogos de universidad o de escuela. Y bueno, varía la forma donde terminan, pero pues generalmente desde los que nos enlazan con los apóstoles, desde el siglo I, siglo II, hasta unos San Juan Damasceno, otros hasta San Bernardo. Hay una diferencia, siglo VI, siglo XII, pero porque son aquellos pastores, no están sentados en un escritorio, en una biblioteca, pensando, sino son pastores, están al frente de una comunidad, están resolviendo distintos problemas, tienen enfrente la invasión de los bárbaros, tienen la misión para ir evangelizando, tienen su propia supervivencia y los distintos errores que van surgiendo en la comunidad. Y en medio de circunstancias van dándonos magníficas reflexiones que nos hacen comprender, asimilar la obra de Jesús y la Sagrada Escritura. Pues bien, ellos es ese primer eslabón que son los padres de la iglesia. A ellos les debemos la fijación de la liturgia, la organización de lo que ellos son diócesis y parroquias, las familias de la liturgia, las formas que se celebran en cada lugar, y sobre todo la fijación del canon bíblico, cuáles son los libros inspirados, por lo tanto, la Sagrada Escritura. El otro medio que nos ha dejado el Señor ha sido el magisterio de la iglesia, es decir, la enseñanza oficial de la iglesia, del Papa, cuando como pontífice de la Iglesia Universal, como maestro de la Iglesia Universal, se pone a enseñar y que por lo tanto no puede fallar. Cuando se hace alguna definición en algún concilio de una verdad, o cuando todos los obispos en comunión con el Papa están enseñando una determinada verdad, tenemos esa garantía de que no pueden equivocarse, de que es parte de esa tradición que hemos recibido de Cristo y que están garantizando la recta interpretación de la Sagrada Escritura. Y aquí viene toda la vida de la iglesia, la vida de los santos, que es parte de esa revelación de Dios. Y aquí viene también toda la reflexión que pueden hacer los teólogos, que son un servicio a la palabra de Dios y que cuántas ocasiones han ayudado a poder profundizar y a que el magisterio pueda, a partir de allí, dar algunas definiciones o aclaraciones a todo esto. Bueno, habrá que valorar pues nuestra tradición eclesial, la forma como se ha venido transmitiendo de generación en generación todo ese patrimonio de salvación que Jesús nos ha dejado. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima.
El primer país del que les voy a hablar es Bután, la tierra de la felicidad. Es un país muy restringido a la hora de hablar de turistas. Están obsesionados con sus tradiciones locales. Para poder ingresar al país es a través de una agencia con un itinerario aprobado por el país. Vamos a nuestra siguiente cápsula, deportes. El día de hoy nos encontramos aquí en el Domo de Santa Lucía, en San Juan de los Lagos, donde presentaremos a una persona que ha destacado en el nivel deportivo, amante del vóley, y bueno, ¿para qué les sigo diciendo? Vamos a conocerla. Y bueno, nos encontramos con Nayeli Tostado. Nayeli, platícanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Actualmente, ¿qué realizas? Bueno, ahorita estoy como entrenadora de voleibol en un colegio en Guadalajara, es el Cumbres, y estoy activa en el voleibol. Bueno, platícanos, ¿cómo le hace Nayeli para comenzar este deporte que es el voleibol? ¿Cómo le nace? Desde pequeña mi mamá siempre me obligaba a jugar, pero yo no quería y siempre jugaba fútbol y así. Y una vez, por querer jugar fútbol, me dijo, bueno, juegas y te vienes conmigo a jugar vóley. Y ya desde ahí me metí a entrenamientos, desde como los 10 años más o menos. Y de ahí empecé y ya después me llevaron a un torneo y ahí donde fue como que mi amor hacia el vóley. Y ya de ahí pues siempre entrené y me iba a torneos, jugué aquí con Proan. Y hace como 9 años me fui para Guadalajara a estudiar una carrera y ahí empecé. Platícanos alguno de tus torneos en los que hayas participado y más o menos como cuántos. Pues de cuántos, son muchísimos. Pues el último fue en Guzmán, juego con el equipo de Ojana, todas son de Guadalajara y quedamos campeonas. Y con ello hasta nos ganamos el COVID, todas nos contagiamos, pues ya ahorita ya estamos todas negativas y vamos a ir a jugar este fin de semana a Arandas. Detrás de tanto éxito en lo que has tenido tú participando en torneos, ¿cuánto esfuerzo o cuánto sacrificio has tenido? Muchísimo, desde dejar a mi familia, fiestas, mis sobrinos, pues aquí mi casa que es de San Juan, pues he dejado bastante, pero aquí sigo jugando todavía. Nos platicaste que has participado en muchos de los torneos. Dinos cuál es el que más te ha dejado marcada y por qué. Fue en el año que pasó, igual fue en Guzmán, siempre nos habíamos preparado para ese torneo y pues ese año fue nuestro año, no íbamos tan reforzadas, pero se nos dio las cosas y lo ganamos a un equipo que es de México, que está súper difícil ganarle, que es el ADB, y pues nos tocó, ganamos. Y ese mismo año volvimos a jugar en Guzmán y volvimos a quedar campeonas. ¿Cómo se prepara Naye antes de una competencia? Pues primero que nada, siempre estoy con el equipo. Antes de comenzar, damos como unos 30 minutos antes de empezar un partido. Empezamos pues entre nosotros mismos a platicar, ya después hacemos un previo calentamiento y agarramos balón para poder comenzar. ¿Alguna vez te imaginaste llegar a este nivel en el que te encuentras? No, la verdad es que no. Siempre pues jugué aquí en San Juan, nunca me imaginé lograr a donde estoy ahorita. Mi mamá siempre me decía, pues vete a estudiar fuera, no te quedes aquí. Y así fue como lo hice, me fui a Guadalajara. Mi universidad pues no tenía el nivel adecuado. Fui a hacer pruebas, no me aceptaron, me dijeron que por ser de pueblo pues no iba a lograr mucho o no tenía el nivel adecuado. Y con el equipo donde estoy, pues fue un día de que nos juntamos, jugamos y nos quedamos. O sea, ya llevamos como 7 años juntas. Y pues cada torneo donde vamos es como de, no, ahí viene la Sojana y no, tenemos que vencerlas y así. Y pues eso es lo que me motiva y pues a seguir entrenando y estar con ellas. Y no, la verdad nunca me imaginé dónde estoy ahorita. Bueno, y estamos en uno de los lugares donde prácticamente también iniciaste. ¿Qué recuerdos te traen el venir aquí a San Juan de los Lagos, en donde está la escuela de voleibol, que prácticamente pues comenzaron tus primeros pasos? Pues me siento emocionada, ya tenía mucho sin venir para acá
Y pues sí, ver a las pequeñas comenzar y se siente un poco de nostalgia porque ya mis compañeras con las que jugaba, pues ya no las veo jugando, o a veces en la liga que hay aquí, pero no es como que ya más o en torneos o algo, y ya pequeñas que yo veía desear, luego van a, no sé, nos vamos a encontrar a jugar juntas. Sí, apenas estoy viéndolas, pero todavía falta mucho. Bueno, por último, ¿qué mensaje puedes darles a todas las personas que ven esta transmisión? Pues en especial a las chavas más pequeñas. Pues que luchen por sus sueños, no se dejen apagar por una persona que les dice que no, que ya hasta aquí se quedaron. No, sigan luchando, va a llegar cosas mejores. Muchas gracias, Naye, te agradezco tu tiempo y esta entrevista. No, gracias a ustedes. Es interesante cómo las personas comienzan sus sueños forjándolos poco a poco y sobre todo no darse por vencido. Para ello, la historia de Naye es una prueba en la cual debemos de seguir adelante día con día. Esto ha sido todo por hoy, los dejo, sigan haciendo deporte. Ahora les voy a hablar de Omán, que se destaca por sus grandes mezquitas, sus campamentos de lujo en el desierto, sus playas espectaculares y los castillos, que son sus más grandes atractivos turísticos. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Puntadas. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Pues nuevamente estamos ahora sí que en los albores de este año 2022. Quienes hemos podido cruzar, vamos diciendo, pues estos caminos, cruzar, por decirlo así, también estos umbrales. Aquí estamos. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar al 2022? A ver, ¿quién? Pero bien, somos parte de esta historia. Y pues ya hemos revisado seguramente algunos conceptos, algunas ideas sobre la historia. Y entre ellas, yo me quedo con una que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y para esto, pues, siendo concretos, muchachos, muchachas, niños, niñas, todas las personas que nos están ahorita viendo y escuchando, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Qué parte de la historia que hemos vivido recordamos nosotros? Yo creo, me voy a quedar aquí en esta parte, es parte de nuestra historia, son nuestras tradiciones. Y en San Juan de los Lagos es fregón, es muy interesante escuchar personas que hablan de esos rincones de San Juan. En días pasados veía unas fotos del San Juan viejito y entre ellos imágenes de tradiciones, por mencionar las mojigangas, por mencionar en días pasados el día 8 y el 12 de diciembre, esos dulces que compartíamos, que muchos dicen, ¿y qué es eso del 12? ¿Qué es eso del 8 de diciembre? Esas tradiciones van haciendo y van formando parte de nuestra cultura. Si nosotros, muchachos, de veras nos enfocamos más a conocer nuestra historia, no solamente la historia de nuestra ciudad, que sería muy importante, pero también nuestra historia personal. Y de ahí vamos a darnos cuenta de tradiciones familiares y de tradiciones que nosotros mismos vamos creando. ¿Qué hay que hacer? Hay que investigar, hay que analizar, hay que preguntar, hay que platicar, sobre todo con aquellos que han hecho parte de esa historia, parte de esas tradiciones. ¿Quiénes son? Nuestros adultos mayores. Démosle ese lugar, de veras. Vayamos a los libros. El internet está lleno de muchas cosas, pero ¿por qué no retomar esas antiguas páginas, esos libros amarillos, ya cafeceando pues? Volvamos a esas tradiciones con estas personas adultas mayores, que es de quien podemos obtener mucha información. Y solo así creo que podremos amar más nuestro presente. De veras, vamos a amar lo que hoy vivimos, que tristemente a veces a mí me dicen, tú eres muy anticuado, es que ya estamos en el 2022, es que ya son otros años. No olvidemos pues que nosotros somos parte y somos el fruto de muchas tradiciones. Y entre ellos pues veamos nuestro San Juan. Yo ahorita quiero hacer mención de aquellos cronistas de la ciudad que pues todavía se dan el tiempo de investigar y de escribir, redactar a puño y letra lo que es parte de nuestra historia. De veras, si conocemos nuestra historia, les digo, vamos a amar más nuestro futuro y creo que nos vamos a proyectar mejor hacia un futuro que todos anhelamos, donde haya
paz, donde haya tranquilidad, seguridad y sobre todo también que haya un bienestar con nuestras familias. Eso es lo que buscamos, que al revisar nuestras tradiciones, pues, tal vez no podamos volver a jugar en nuestras calles como antes, tal vez no podamos volver a situaciones familiares, vivencias en nuestra ciudad como antaño, pero bueno, podemos proyectar un mejor futuro. Yo me quedo con eso. Si nos quedamos con la tarea de leer más y de rescatar todas esas experiencias y vivencias de nuestros adultos mayores, hagámoslo, acudamos a ellos. Honor a quien honor merece. Vivamos pues rescatando todo eso que nos ha hecho estar aquí. Gracias y ahí estamos. Hasta luego. Madagascar, la isla roja de los lémures, es una isla muy especial, pese a estar pegada a África como isla aislada, se desarrolla por su flora y fauna única en el mundo y es destacada por sus diferentes especies de lémures. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Acción con Valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. Al día de hoy vamos a hablar sobre el suelo. De primera cara podemos decir por el nombre que puede ser un tema muy sencillo, pero siempre hemos visto el mismo lado de la portada. Lo que pasa con el suelo si este no se recupera es lo que vamos a tener que ver hoy, debido a que siempre vemos el ciclo que este tiene, cómo es lo que afecta y cómo nos beneficia. Pero hoy sí vamos a girar el tema y vamos a ver qué pasa si este no se termina de beneficiar, si se termina de usar al punto en el que el suelo ya no puede ser más utilizado. Vamos a empezar. Primero que nada, vamos a ver todos los causantes que puede tener el suelo y sus variantes. Este suelo ya puede ser concreto, tierra, entre muchos otros. Vamos a ir por el primer ejemplo, el concreto. Este sabemos nosotros que se puede ir debilitando por el paso de los años. Ya puede ser por coches que caminen encima, por la misma gente que trote encima, ganado, entre muchas otras cosas que puedan pasar sobre este. El punto es que este se va a terminar debilitando con el paso del tiempo. Después, gracias a las rupturas que se van haciendo en las grietas, entonces el suelo por debajo, que muy usualmente suele ser tierra o arena, tiene de nuevo esa capacidad de hacer que broten plantas. ¿A quién no le ha pasado que se ha topado con una carretera que tiene plantas saliéndole por ahí? Bueno, este ya es nuestro primer punto. Se puede recubrir el propio suelo a pesar de tener una superficie que en un principio fue bastante dura. Esto nos puede dar un punto bastante agradable para ver la recuperación que este puede tener. Este punto no lo habíamos visto en ningún tema anterior y sería bueno que lo sigamos expandiendo un poco más. Después de esto, de que estas plantas crecen, pues entonces van a seguir con su desarrollo, pero ahora sí es donde se genera el primer problema. Si estas plantas continúan, sí, de cierta manera nos están beneficiando, pero también van a tener un mal desarrollo para mientras terminan de crecer. Si esta planta, sea lo que sea, puede ser un árbol o una flor, si nos vamos por el segundo ejemplo, si es una flor que creció en el medio de la carretera, no hay problema, genera su oxígeno y nadie puede llegar a molestarla. Pero si creció un árbol, entonces ahí sí surgió un problema. Imaginemos que la carretera sigue en servicio y este pavimento, no importa su estado, esta carretera sigue en servicio y la gente sigue utilizándola. Este árbol es muy obvio que si no es quitado de ahí va a generar más accidentes. Es lo más probable que ese árbol sea retirado en vez de construir pues una zona para librarse de ahí. Pero ¿qué tal si este ya está bastante desarrollado y no puede ser quitado con facilidad? Ahí los recursos se van gastando y así tenemos que hacer espacio inútil para solo evitar una planta que se formó en el camino. Ahí podemos ver un poco en lo que ayuda y en lo que no nos puede beneficiar. Ahora vámonos con otro tema, que estos son los terrenos que son inútiles. Literal, no se pueden utilizar para nada. Vamos a ver por qué. Cuando la tierra hemos visto que se usa mucho para plantación, para otras cosas, esta se va desgastando, va perdiendo nutrientes y tiene que tener su tiempo para recuperarlos. Pero ¿qué pasa si durante ese tiempo entonces se ignora y se sigue utilizando para plantación? Se sigue utilizando para más cosas, entonces esta va perdiendo los nutrientes que le quedan
para que se vayan reproduciendo y haciendo más. Estos que terminan se van a terminar gastando en un fin y al cabo si se sigue utilizando en un exceso esta tierra. Al fin del punto de que no puede quedar nada y no se pueden duplicar estos nutrientes para que vuelva a estar sana la tierra. Entonces ahí, aunque se intente seguir plantando, ya no van a crecer. Va a llegar el punto en el que la tierra ha cedido y no va a poder crecer ningún tipo de planta, vegetal, fruta, lo que sea que se plante ahí. Este no es el único problema de los alimentos. También puede llegar a ser dañino con otras cosas. En caso de que esta tierra si llegue a crecer alguna planta, no puede ser muy bueno, porque estos, como no tienen los nutrientes, pueden llegar a crecer plantas tóxicas. Sí, tenemos muchas plantas que crecen en el oxígeno, pero también hay plantas que dañan el ambiente. Esto es difícil de creer, pero las tierras que están dañadas y no se pueden recuperar de nutrientes, empiezan a crecer, si pueden, estas plantas dañinas. Y no es lo único el tema de las plantas o los animales, también es tema de nosotros. Si alguien intenta en ese terreno inútil construir una casa, pues es lo más probable que termine por derrumbarse, porque ese terreno ya quedó tan usado que no va a ser ni siquiera útil para sostener una casa que esté en construcción ahí. Por tanto, para cualquier tipo de obra o sembradío que se pueda crecer ahí, no se puede para nada utilizarse ni... Y lo más seguro es que vaya a formar un hoyo, así haciéndonos perder una gran parte de tierra que hay en el suelo. Esto es muy fácil de evitar simplemente dándole al planeta su tiempo. Nos vemos en la próxima Acción con Valor. Laos, el país de los elefantes. Pese a ser un país hermoso, se ha mantenido apartado del turismo por el gran atractivo de los países vecinos. Sin embargo, no tiene nada que envidiar. Cuenta con 33 templos dorados y una gran arquitectura colonial. Vamos a nuestra siguiente cápsula, La chispa de vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles como siempre. Este mes estamos fomentando el valor de la tradición. Y yo creo que es importante reflexionar sobre estas tradiciones tan bonitas que han pasado de generación en generación y que quizás algunas de las veces nos hemos encargado de dejarlas atrás, de dejarlas en el pasado, y valdría la pena pues rescatarlas. Estas tradiciones pueden ser desde familiares, religiosas o culturales. ¿Y de dónde hay que empezar? Pues yo creo que desde la familia. Hoy está con nosotros la psicóloga Lucy Valdivia con el tema de los aspectos psicológicos y emocionales durante la gestación y el sobreparto o puerperio. Les dejo con ella. Un gusto estar con ustedes. Vamos a compartir un tema muy importante, aspectos psicológicos y emocionales en la gestación. El embarazo es una etapa de gran importancia en la vida de una mujer. Se trata de un proceso en el cual se producen cambios a nivel personal, familiar, social. Todos estos cambios aparecen gracias a la intervención de lo biológico, que es el embarazo en sí, lo psicológico, la psique de la mujer, y lo social, que es la representación de la maternidad, embarazo, parto y crianza en nuestra sociedad. Conocer los procesos psíquicos del embarazo sirve para ofrecer una atención integral y buscar una atención integral basada en el respeto y la evidencia científica. Saber reconocer lo que se puede esperar en esta etapa de gestación a nivel emocional facilita prevenir el sufrimiento y la psicopatología, tanto en la mujer que se está convirtiendo en madre, como en el bebé y en quienes los apoyan emocionalmente. Desde el momento en que la mujer se sabe embarazada, comienza una serie de cambios emocionales y psicológicos, ya que la maternidad en sí misma es un hecho de gran trascendencia. Es un cambio vital. Con cada bebé nace una madre en su nueva identidad, sosteniendo y cuidando, y nace también una familia. La mujer gestante se mueve entre la fantasía, el miedo, la calma, la ilusión y la ansiedad. La ansiedad en el embarazo no es un síntoma de patología necesariamente, es una ansiedad normal y también necesaria, aunque a veces, si sobrepasa los niveles esperables, puede causar angustia y malestar, siendo necesaria la intervención desde la salud mental, posiblemente necesidad de llevar un acompañamiento psicológico. También la mujer evoluciona de manera
emocional entre miedos y fantasías. Hay factores de personalidad que están incluidos, como la autoestima, el autocontrol, sus propios recursos de afrontamientos a situaciones nuevas, su historia previa personal. Todo esto tiene gran importancia y genera diferentes formas de ver la maternidad y el embarazo. Algunas de las fantasías y temores más comunes pueden ser mucho miedo al dolor en el parto, creer que no se va a poder cuidar y alimentar a su bebé, temor a la episiotomía, a la anestesia, temor a vivir una cesárea no necesaria, uso de forceps, temor a cómo esté la salud de su bebé, que no haya alguna situación de discapacidad, temor inclusive a la muerte de su propio bebé en la gestación y a la propia muerte de la mujer en el parto. También puede haber una confusión, un sentimiento encontrado entre ser madre y su cambio de vida, su nuevo rol y estatus. También puede estar presente la alegría, visualizar a su hijo como su proyecto de vida deseado, y la tristeza también, que en ocasiones pues, puede ser un embarazo no necesariamente deseado o esperado, mas sí aceptado. En el segundo trimestre hay otra evolución emocional. Alrededor de la semana 16 de gestación, la experiencia física, pues ya se manifiesta más el vientre, se perciben los movimientos del bebé, comienza la fantasía acerca de cómo será el bebé, la mujer se lo va representando mentalmente y emocionalmente, con deseos, con atribuciones. El bebé imaginado ya tiene un cuerpo real y el relato de toda la ilusión y las expectativas es cada vez más elaborado. También en el tercer trimestre, la evolución emocional, como alrededor de la 30 semana de gestación, se desdibuja un tanto el bebé imaginario para ya empezar a encontrarse con el bebé real. Está la alegría, se mantiene la alegría inminente ante la próxima llegada del bebé. Saber que todo marcha bien, está la ilusión unida al deseo, que esperar su llegada, ya tenerlo en brazos, preparar todo. Vuelve a aparecer el miedo, en esta ocasión también relacionado pues con el parto, que transcurra bien, que bebé nazca bien, que se respeten las decisiones para vivir el parto deseado y el miedo al dolor. Si el parto se vive de manera favorable, pues es una experiencia positiva. La evolución del parto es una experiencia única para la mujer. La mujer recordará siempre su parto. Si ha sido fisiológico y respetado, dotará a la mujer de sentimientos de valía, de empoderamiento, de capacidad, sabiendo que su cuerpo femenino está bien hecho para llevar su maternidad. En caso contrario, si se vive la violencia obstétrica, puede verse afectada la experiencia de la maternidad, incluso afectar la identidad de la maternidad. Bueno, pues sin duda es un tema muy interesante, así es que no dejen de sintonizarnos para escuchar la segunda parte de este tema que ya partirá desde el nacimiento. Hasta la próxima. Uzbekistán y la Ruta de la Seda. La región cuenta con ciudades monumentales que dejan sin habla a sus visitantes, además de disfrutar de una experiencia única que es dormir en una yurta como lo hacían los antiguos mongoles. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Vive con Valor. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva serie de cápsula de valor de valores. Hoy el valor que nos ocupa es la tradición. La tradición es un valor porque nos indica que hemos vivido, hace referencia a nuestras costumbres. La tradición forma en gran medida nuestra identidad, eso que somos, quienes llegamos a ser, quiénes seríamos sin nuestras tradiciones. Nuestros pueblos, San Juan, es un pueblo de tradiciones, es un pueblo que va formándonos a base de fiestas, de personajes. La tradición tiene que ver con nuestras familias, con
la historia que hemos vivido. Es cierto también que dentro de las tradiciones puede haber elementos que necesitamos purificar, que necesitamos mejorar porque no son del todo correctas. Hoy, por ejemplo, estamos grabando aquí en este colegio de gran tradición que es el Bolonia, como hay otros. Que la tradición sea para nosotros fuente de cultivar el recuerdo y al mismo tiempo de crecimiento. Gracias por acompañarme en esta primera cápsula de valores, de valor es tradición. Georgia, con una belleza similar a otras ciudades europeas. Sus atractivos son edificios, palacios y un castillo, callejuelas históricas donde pueden perderse. Vamos a nuestra siguiente cápsula, biblioteca. 12 hijos tuvo mi padre, el conquistador de México, Hernán Cortés. De los más jóvenes a los más viejos hay 3 muchachas, hijas de su última esposa, la española Juana de Zúñiga, María Catalina y Juana, un ramillete mexicano de niñas agraciadas que nacieron tarde y no tuvieron que cargar con el daño de su padre. También de la Zúñiga nació mi hermano Martín Cortés, nombrado como yo, y con quien compartí no solo el nombre, sino la suerte, y 2 infantes muertos al nacer, Luis y Catalina. Mucha carne abarcó nuestro padre, tanta como tierra conquistó. Al rey venció, Moctezuma le arrebató una hija preferida, Ixcaczochitl, que quiere decir flor de algodón, y con ella tuvo su propia hija, Leonor Cortés. Con una princesa azteca sin nombre, tuvo otra hija que nació con trecha, la llamada María. Con una mujer anónima, tuvo a un niño llamado Amadorciso, al que nos dijo que quiso mucho y luego olvidó muerto o abandonó en México. Peor suerte tuvo otro hijo, Luis Altamirano, nacido de Elvira, o quizá Antonia, de apellido Hermosillo, en 1529. Y desheredado en el testamento de nuestro pródigo, astuto, vencido padre, aunque nadie conoció desventura mayor que la primera hija, Catalina Pizarro, nacida en Cuba en 1514, de madre llamada Leonor Pizarro. Nuestro padre la mimó, la viuda Zúñiga, la persiguió, la despojó de sus bienes y la condenó a vivir de por vida contra su voluntad, encerrada en un convento. Yo soy el primer Martín, hijo bastardo de mi padre y de doña Marina, mi madre india, la llamada Malinche, la intérprete sin la cual nada habría ganado Cortés. Mi padre nos abandonó cuando cayó México, a mi madre ya no le sirvió para conquistar, antes le estorbó para reinar. Crecí lejos de mi padre, entregada mi madre al soldado Juan Jaramillo. La vi morir de viruela en 1527. Mi padre me legitimó en 1529. Soy el primogénito, mas no el heredero. Debí ser Martín I, pero solo soy Martín II. Como ya escucharon, estamos hablando de hijos del gran conquistador. Y el título de este libro es Los hijos del conquistador. Es del autor Carlos Fuentes. Aquí lo que vemos es como una especie de diálogo entre 2 hijos de este personaje, Hernán Cortés, los 2 de nombre Martín. Y como escuchamos ahorita en el relato, estamos hablando de Martín II, cuando en realidad debería de ser el primero, por ser el primero en haber nacido, pero era como el hijo bastardo. Y el otro, que era dentro del matrimonio legítimo, en el diálogo lo vemos como si fuera Martín I. Y lo que estamos descubriendo en este libro, esos diálogos de cómo ellos vivieron esa parte de el contacto o lo que había pasado con su padre. Son una especie de reclamos entre los 2 por la vida tan diferente que llevaron, pero al mismo tiempo hay muchas partes en estos diálogos en que nos hace reflexionar
precisamente sobre el México actual. Hay alguna, por ejemplo, en donde nos narra el Martín I, que decimos es el legítimo, cómo en México él hace el festejo del nacimiento de sus mellizos. Y el reclamo que le hace Martín II, que viene a ser el bastardo, de que él lo ve desde lejos. Y en esa parte específicamente vemos un reclamo en el cual dice que él está como cayendo en las vanidades, teniendo tanto poder que pudiera hacer cosas grandes. Mezcla mucho esta parte cultural de la mezcla que se dio con la conquista y que actualmente llevamos, porque hace mención de muchos nombres, palabras que estamos acostumbrados de decirlo de diferentes formas, porque algunas eran traídas de España y la otra que se fueron arraigando aquí, y también de las tradiciones y costumbres que se fueron empalmando unas con otras para llevarse a cabo. Dentro de estos reclamos también hay una parte donde el legítimo dice que no llevó a cabo el testamento como su padre se lo había dejado. Él menciona que es el heredero, el real, el único, a pesar de tantos hijos que tuvo, pero que no cumplió esa parte donde Hernán Cortés pedía que se le regresara las tierras a los indios, pero pues él, ¿de qué iba a vivir entonces? Él no quería tampoco darle la libertad a los indios, que su padre le estaba ordenando en el testamento. Y Martín, el bastardo, pues también le reclama esa parte. Hay otra parte bien simbólica que fácil podemos estar viendo, porque en todo el texto vemos la cuestión de las envidias, de las traiciones que hay por querer conseguir el poder entre los conquistadores, los hijos de los conquistadores, porque se hace esa mención. Pero hay otra parte aquí donde son arrestados los dos el mismo día, pero la gran diferencia entre cómo se arresta a alguien que en cierta forma tiene cierto poder y la humillación a la que es sometido la otra persona que no tiene ese poder. ¿Les suena familiar esto? Pues les invito a que conozcamos este brevísimo libro que sale muy rápido, pero sí nos deja mucho para pensar. Y por último, pero no menos importante, México, que cuenta con muchos lugares turísticos para visitar. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Cindy Padilla y esto fue San Juan TV.